con Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, gracias por este contacto con la revista. Ahora hay dos líneas. Ustedes como Tribunal Supremo Electoral han propuesto que las elecciones sean entre julio y septiembre. Sin embargo, hay otras voces por parte de asambleístas de que hablan de que las elecciones tienen que darse en un plazo de 90 días a partir del 3 de mayo. ¿Hay una fecha tentativa, hay una fecha posible? Porque si se toma en cuenta la segunda posibilidad, las elecciones tendrían que ser pronto, en 3 meses. Buenos días. Efectivamente, el Tribunal Supremo Electoral hizo un planteamiento a la Asamblea Legislativa sugiriendo dos elementos centrales. Por un lado, de una ley que de fechas cuál podría darse la elección. La propuesta del Tribunal Supremo Electoral fue que esas fechas fueran del 28 de junio al 27 de septiembre. Y dentro de ese rango, el Tribunal Supremo Electoral elegiría la fecha más adecuada de acuerdo a parámetros técnicos y también a parámetros científicos vinculados con la evolución de la emergencia sanitaria. La propuesta que ha aprobado la Cámara de Diputados difiere del planteamiento y de la sugerencia del Tribunal Supremo Electoral en el sentido que da 90 días a partir del 3 de mayo. Esto implica un recorte del tiempo propuesto por el Tribunal Supremo Electoral que reduce de alguna manera la posibilidad de hacer una selección de la fecha de acuerdo a estos parámetros técnicos y científicos que el Tribunal Supremo Electoral consideraba importantes y que por eso planteó en el proyecto de ley que sometió a consideración de la Asamblea Legislativa. Las voces que surgen desde la Asamblea Legislativa es que las elecciones se realicen hasta el 2 de agosto. ¿Qué posición tiene al respecto el Tribunal Supremo Electoral? El Tribunal Supremo Electoral va a ser, por supuesto, respetuoso de las leyes que adopte la Asamblea Legislativa. Este es un principio básico del Estado de Derecho. Sin embargo, como he señalado, el planteamiento que hizo el Tribunal Supremo Electoral a la Asamblea Legislativa tenía unas características diferentes porque apuntaba estos dos elementos: generar certeza sobre la reanudación del proceso electoral, por un lado, y por el otro, dar la suficiente flexibilidad técnica para que el Tribunal Supremo Electoral pueda, dentro de ese rango, fijar la fecha en base a parámetros técnicos, operativos y logísticos sobre la organización misma del proceso y también, por otro lado, a partir de parámetros científicos vinculados con la evolución de la pandemia en Bolivia. En estos 90 días, ¿cuáles son exactamente los parámetros técnicos y científicos que se deberían considerar? ¿Por qué para el Tribunal Supremo Electoral es tan importante respetar estos 90 días? La propuesta del Tribunal... 90 días. La propuesta del tribunal es distinta. La propuesta del tribunal fue que el proceso electoral se diera del 28 de junio al 27 de septiembre. Es una propuesta diferente de la que ha aprobado la Cámara de Diputados, que plantea 90 días a partir del 3 de mayo. La propuesta planteada por el Tribunal Supremo Electoral tenía la ventaja de que combinaba la certeza de que el proceso electoral se va a reanudar, que es un elemento fundamental que requieren los bolivianos, junto con la flexibilidad técnica que le daba al organismo electoral la posibilidad de definir la fecha dentro de ese rango para poder valorar adecuadamente todos los elementos técnicos, operativos que deben ser reajustados en este proceso electoral, junto con todos los parámetros científicos vinculados con la evolución de la pandemia en Bolivia. Doctor Romero, buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. ¿Qué va a pasar con el calendario electoral? ¿Se reanuda desde donde quedó o se reinicia de cara a esta nueva fecha? Este es un tema que está zanjado por un principio de preclusión. Todo lo que se efectuó entre el 5 de enero, que fue la fecha en la que se convocó al proceso electoral, hasta el 21 de marzo, que es el día en que el proceso electoral queda suspendido, ha
sido ya consolidado y se respeta. Lo que nos falta cuando reanudemos el proceso electoral es completar los últimos 45 días hasta la jornada de votación. Por lo tanto, una vez que se reanude el calendario electoral, será para completar las actividades que faltan en el tramo de los 45 días finales. Ninguna actividad se vuelve a repetir. Las fechas que proponía el Tribunal Supremo Electoral eran más lejanas a la que se ha aprobado actualmente. ¿Cuáles son los principales temores en cuanto a cumplimientos de actividades dentro de este margen más corto? El Tribunal Supremo Electoral va a dar cumplimiento a la ley. Este es un principio básico de comportamiento del organismo electoral y un elemento central del Estado de Derecho. Y vamos a buscar, por supuesto, llevar adelante el proceso electoral con las características que veníamos ejecutándolo, es decir, con solidez técnica, con imparcialidad política, y le vamos a añadir, por supuesto, la búsqueda de las mayores seguridades para preservar y precautelar la salud pública de los bolivianos. Ahora, presidente, los picos de contagios y fallecimientos del coronavirus varían. No hay una forma de establecer cuándo se va a comportar de una manera más llana y así que la gente pueda salir a emitir su voto. ¿Cómo se pueden realizar las elecciones en época de coronavirus? ¿Hay experiencias en otros países durante estas semanas que ya hayan realizado esto? Pocas experiencias internacionales sobre procesos electorales realizados en tiempo del coronavirus. La mayoría de los países han optado por postergaciones de sus procesos electorales y en los casos extremos incluso estas postergaciones han sido sin fecha. Sin embargo, el organismo electoral estará atento a las experiencias internacionales que se hayan podido realizar en el transcurso de estos meses para ver cuáles son las mejores prácticas. Al mismo tiempo estaremos atentos a las recomendaciones de los organismos especializados para poder reaccionar y responder de la mejor manera, de tal manera que tengamos elecciones que al mismo tiempo precautelen la salud y la vida de los bolivianos. El calendario va a continuar, hay modificaciones que sí tienen que hacer. Si hablamos de los presupuestos, por ejemplo, porque evidentemente hay que comprar trajes de bioseguridad y muchos más implementos para garantizar la salud de las personas que van a estar detrás de este proceso. ¿Va a haber modificación presupuestaria? Ciertamente van a haber necesidad de efectuar ajustes al presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. Esto es algo que está contemplado por la ley, pero vamos a actuar siempre en el marco de austeridad. Hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral solicitó un presupuesto que fue 18% inferior al de 2019 y vamos a actuar con esa misma lógica en el momento en que solicitemos el presupuesto adicional para completar lo que se requiere para llevar adelante el proceso electoral en las mejores condiciones posibles. Agradezco por este contacto con la revista de diputados. Este proyecto de ley pasa a senadores y sin duda alguna en los siguientes días tendremos mayores resultados sobre cuáles son las fechas tentativas para las próximas elecciones. Gracias por este contacto. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.